Vale, continuamos por donde habíamos dejado este tema 4, por el punto 6. La influencia de la emoción sobre los procesos de atención y memoria. Emoción y atención. Los seres humanos prestan atención principalmente a la estimulación ambiental, que proporciona información relevante para su proceder. Además, la atención también puede centrarse en signos del ambiente, como luces parpadeantes, etc., o incluso centrarse en ciertos objetivos internos y metas personales. Un paradigma muy utilizado para investigar la significación relevante de los estímulos es el paradigma de búsqueda visual. Estímulos con una significación especial se reconocen no solo más rápidamente, sino que además, la latencia de su descubrimiento no depende de la manera en la que se presenta. Este paradigma se ha utilizado frecuentemente para investigar el contenido emocional de los estímulos. Trabajos clásicos han puesto de manifiesto que estímulos como animales desagradables como serpientes se descubren antes que otro tipo de estímulos de contenido neutral. Lo que hablábamos antes. Sí, exactamente. A este efecto se le conoce como efecto pop-out. Pop-out. Las, pers las personas que tienen un miedo especial a las serpientes o arañas reconocen más deprisa imágenes de otras categorías de animales potencialmente peligrosos. Este efecto puede interpretarse en el sentido de que la velocidad para procesar estímulos peligrosos puede estar relacionada con fobias y miedos específicos y con procesos de generalización. De la misma manera, caras con expresión de miedo se descubren antes que caras que demuestran una expresión de alegría. En un experimento, Eastwood y demás pidieron a los participantes que buscasen caras esquemáticas con expresiones negativas, positivas y neutras, encontrando que las latencias, es decir, el tiempo que tardaban en descubrir las caras, eran menores para las caras con emociones que para las caras neutras. Es más, las latencias eran menores para las caras con expresiones negativas que para las positivas. Otro de los modelos utilizados en la investigación sobre emoción y procesos atencionales es el paradigma de costes y beneficios, donde se estudian los mecanismos de la atención dirigida. El procedimiento habitual en este tipo de experimento es presentar un punto de fijación y a cada lado un marcador. A continuación se dirige la atención mediante una señal hacia una de las dos posiciones de los marcadores. El último paso es la presentación del estímulo al que hay que responder. Mediante este paradigma se ha podido comprobar que si el SOA, el Stimulus Onset and Chokery, o tiempo transcurrido desde que aparece la señal hasta que aparece el objetivo, es menor de 300 milisegundos. Los participantes son más rápidos en responder al estímulo objetivo cuando éste se presenta en el mismo lugar en que se presentó la señal, facilitación. Sin embargo, si el SOA es mayor de 300 milisegundos, el efecto se invierte, de forma que los participantes son más rápidos en responder si el estímulo objetivo se presenta en un lugar diferente al lugar en que se presentó la señal. Esta inversión del efecto es conocida como efecto de inhibición de retorno, el IR. En estudios con este paradigma, con estímulos de valencia emocional, no se han podido demostrar que hubiese mayor o menor facilitación para estímulos de valencia positiva o negativa que para los neutros, más bien al contrario. Otro aspecto que se ha estudiado ampliamente es cuando hay que compartir recursos atencionales hacia dos tareas simultáneas. Este tipo de procesamiento se ha estudiado principalmente mediante el conocido como paradigma Stroop. En el caso de que una de las tareas contenga estímulos de relevante significado emocional, se le conoce como Stroop emocional. Básicamente, el paradigma consiste en presentar palabras de colores escritas en el mismo color que indica cada una de las palabras junto a esas mismas palabras escritas en diferentes colores. Pues por ejemplo, la palabra amarillo escrita en color rojo. Se ha podido comprobar que la interferencia que causa nombrar el color cuando la palabra tiene un contenido emocional es mayor que cuando es neutra, lo que parece indicar que el contenido emocional se procesa de manera más automática que la neutra. Estos trabajos pioneros sobre el contenido emocional pueden dirigir la atención han dado lugar a una investigación muy amplia de cómo se producen sesgos en el procesamiento de la información emocional. Punto 6.2. Emoción y memoria. Una de las áreas que más interés ha despertado en el ámbito de la psicología cognitiva ha sido el estudio de los efectos de la emoción sobre la memoria. Las emociones pueden influir sobre los procesos de memoria a través de tres vías principales: el contenido, la codificación y la recuperación.
Punto A. La carga afectiva del material a recordar. En general, los contenidos con mayor carga emocional se recuerdan mejor que los que carecen de valencia afectiva. Sin duda, recordamos más fácilmente la fecha y el lugar en el que juega el equipo de fútbol del que somos hinchas, que por ejemplo la fecha en la que se inicia el periodo de sesiones del Congreso de los Diputados. El estado emocional de la persona durante la codificación de la información. Entonces tenemos que quedar claro con el efecto de lo que sería la emoción y memoria. La primera nos dice esa carga efectiva pues del material a recordar. Tú recuerdas más fácil la fecha de la que juega el equipo de fútbol que te guste y demás, ya que eres hincha de ese equipo, que no. Si no, no. Claro, exactamente. Que, por ejemplo, lo que sería pues la fecha en la que sería la sesión del Congreso de los Diputados, que a lo mejor pues a ti pues ni te va ni te viene. Entonces, eso sería la carga afectiva del material a recordar. A ver si se entiende bastante bien por el título. Y después, el estado emocional de la persona durante la codificación de la información. En plan, cómo estés tú emocionalmente cuando estás codificando dicha información. Entonces, las emociones intensas, tanto positivas como negativas, mejoran la memoria para los detalles principales y dificultan la de los detalles secundarios. Es decir, producen un sesgo de la atención hacia los aspectos más relevantes de la situación a recordar. Por ejemplo, iba a poner un ejemplo, no de violación, pero sí un ejemplo de algún tipo de trauma, de algo como que te acuerdas perfectamente. Entonces pone, por ejemplo, una víctima de violación que recuerda claramente la forma del arma con la que fue amenazada, pero es incapaz de facilitar detalles sobre la vestimenta del asaltante, el color de su pelo o la edad aproximada. ¿Por qué? Porque esa emoción intensa, en este caso negativa, lógicamente, lo que está haciendo es que tu memoria, para lo principal, ¿qué es lo principal en ese momento? Pues el arma, a lo mejor. Claro, lo que te va a hacer daño. Claro, lo que te va a hacer daño. Ya no solo daño. la persona, Sí. sino el objeto, que es lo que te va a dañar en realidad. Entonces, como focalizas todo ahí, después los detalles secundarios, como podría ser la vestimenta, como ponen aquí el ejemplo, hay muchos más, pero quiero decir, este ejemplo pues, se entiende bastante bien, por desgracia. Pero esos detalles secundarios de la vestimenta del asaltante, pues no lo recuerdan. De hecho, muchas veces pues cuando van a interrogar o cualquier cosa a la víctima, se ve que está como confusa ya no solamente por el acto en sí, sino porque no recuerda, literalmente no recuerda ciertas cosas. Porque... Pero tiene que llegar un momento en el que no procesas. Sí, eso ya después, pero sí, lógicamente. Bueno, hablemos de cosas más alegres. El estado afectivo... Ahora fijo que viene otra peor. El estado afectivo de... Basta que diga eso. El estado afectivo de la persona durante la recuperación de la información. ¿Vale? El estado emocional presente al evocar una información puede interactuar con el tono afectivo del contenido a rememorar y con el estado afectivo del individuo durante la codificación de tal contenido, determinando el grado de bondad del recuerdo. Así, bajo un humor positivo, evocaremos más contenido de tono positivo, pero también nos resultará más fácil traer a la conciencia contenidos que fueron codificados bajo la misma disposición de ánimo, independientemente de su valencia afectiva. La interacción entre la valencia afectiva, que puede ser positiva o negativa, y cada uno de estos tres aspectos de los procesos de memoria da lugar a una serie de fenómenos mnemotécnicos cuyo estudio ha acaparado gran parte de la investigación en esta área. Así, hablaremos de memoria congruente con el estado de ánimo cuando existe coincidencia entre el tono afectivo del contenido y el estado de ánimo de la persona. A. Durante la fijación de la información de la memoria, fenómeno de codificación congruente con el estado de ánimo. B. Durante la evocación o recuperación de esa información, fenómeno de recuerdo congruente con el estado de ánimo. Del mismo modo, haremos referencia a la memoria dependiente del estado de ánimo para describir un fenómeno en el que el estado emocional actúa como una clave de recuperación que facilita el recuerdo de contenidos aprendidos en un estado de ánimo similar. Punto 621. Codificación congruente con el estado de ánimo. Cuando procesamos una información, no todos los contenidos quedan codificados en nuestra memoria con la misma viveza. De hecho, tendemos a fijar mejor el material cuya valencia afectiva presenta mayor afinidad con el estado de ánimo en el que nos hallamos en ese momento. Es decir, cuidamos más la elaboración de los contenidos agradables cuando nuestro humor es alegre que cuando estamos tristes.
Del mismo modo, aprendemos mejor el material de tono afectivo negativo cuando nos encontramos melancólicos que cuando nos sentimos dichosos. Este fenómeno ha sido reiteradamente constatado en el laboratorio. No obstante, su estudio bajo condiciones controladas es especialmente sensible al sesgo conocido como características de la demanda, que determina que la persona tienda a comportarse de acuerdo a lo que cree que se espera de ella. Para evitar este efecto, el protocolo estándar utilizado en estos estudios incluye 3 fases: inducción, aprendizaje y evocación. En la inducción se genera en los probandos un estado de ánimo alegre o triste. Los procedimientos utilizados a tal fin son muy variados: sugestión hipnótica, exposición a videoclips o audición de melodías con carga afectiva, evocación de experiencias personales positivas o negativas, imaginación de experiencias placenteras o desagradables, facilitar información falsa sobre el éxito o fracaso en la ejecución de una tarea determinada, o adoptar los gestos propios de una emoción particular, por ejemplo, sonreír o fruncir el ceño, para, de acuerdo a la teoría del feedback facial, generar la experiencia emocional correspondiente. Una vez inducido el estado de ánimo pertinente, se informa al participante de que el experimento ha finalizado y se solicita su colaboración en otro estudio, que en realidad no es sino la segunda parte del mismo protocolo experimental, fase de aprendizaje, en el que se le pide que memorice una lista de palabras con carga emocional, por ejemplo, madre, vacaciones, alegría, suicidio, accidente, cáncer, funeral, o que lea un relato en cuyo guión se entremezclan pasajes alegres y tristes. De esta manera se oculta al probando la finalidad del estudio, evitando sesgos potenciales en la medida del efecto del humor sobre la cognición. Por último, se mide el recuerdo de los contenidos aprendidos en la fase anterior, mientras el participante se encuentra en un estado emocional neutro. La evaluación se efectúa mediante técnicas de recuerdo libre, evocar tantas palabras como sea posible, o a través de pruebas de recuerdo indirecto, completar palabras de la lista original, de las que solo se facilita la raíz. En cualquier caso, con independencia del tipo de prueba empleado, se observa que las palabras de valencia afectiva congruente con el estado de ánimo de la persona durante la fase de aprendizaje son recordadas con mayor probabilidad que las incongruentes. Hay que quedarse bien con eso. Que las palabras de valencia afectiva congruentes con el estado de ánimo de la persona durante la fase de aprendizaje son recordadas con mayor probabilidad que las incongruentes. Vale, punto 622. Recuerdo congruente con el estado de ánimo. Los recuerdos que evocamos espontáneamente están determinados por el estado de ánimo en que nos hallamos en el momento en que los traemos a nuestra memoria. Perdón, lo he leído mal, que no he dicho la pregunta. Los recuerdos que evocamos espontáneamente ahora están determinados por el estado de ánimo en que nos hallamos en el momento en que los traemos a nuestra memoria. ¿Tenemos más recuerdos tristes cuando estamos compungidos y más alegres cuando somos felices? Probablemente nuestra experiencia personal nos indique que así es. El estado emocional presente, en el momento en que se recuerda una información, puede interactuar con el contenido emocional del material recordado. De este modo, cuando estamos felices, el mundo se torna más agradable y tendemos a recordar más acontecimientos positivos de nuestro pasado. Por contra, cuando nos sentimos tristes, todo parece más negativo y nos asaltan los recuerdos menos gratos. En un estudio pionero sobre este fenómeno, Bauer, en 1981, constató que cuando pedía a sus probandos que evocasen experiencias personales recientes, que previamente habían ido anotando en un diario, el tono afectivo de los eventos recordados tendía a ser congruente con el estado de ánimo presente en el momento del recuerdo. Asimismo, cuando se les animaba a recordar pasajes de su infancia, los de estado de ánimo felices referían más experiencias gratas que los que se encontraban tristes, cuyos relatos además hacían referencia a vivencias más negativas. Los estudios posteriores sobre este fenómeno bajo condiciones controladas en el laboratorio han empleado básicamente 2 tipos de protocolos. En uno de ellos primero se evalúa el estado emocional del probando o se le induce uno positivo o negativo, haciendo uso de algunas de las técnicas que citamos en el apartado anterior. Una vez cumplimentado este punto, se le pide que durante un periodo de tiempo determinado evoque la mayor cantidad de recuerdos autobiográficos que le sea posible. Finalmente, se mide la cantidad de recuerdos, la velocidad en su evocación y la valencia afectiva de los mismos. Un estudio representativo del uso de este tipo de metodología es el desarrollado por Snyder y White en 1982, en el que el estado del ánimo de los participantes fue manipulado de forma que se sintieran felices o tristes.
Se les pidió a continuación que evocasen experiencias personales de la semana anterior al experimento. De acuerdo al fenómeno del recuerdo congruente con el estado de ánimo, los participantes dichosos evocaron más recuerdos alegres que los compungidos, y estos últimos más recuerdos tristes que aquellos. Desde el trabajo original de Bower, diversos estudios han constatado que las personas con un estado de ánimo positivo recuerdan más experiencias también de índole positiva que aquellas otras imbuidas de un ánimo más negativo. Por ejemplo, Bullington en 1990, Lehr, Kunig, Sheenan, Schulman y Stromp, y una serie más de ellos. No obstante, los estudios basados en recuerdos autobiográficos se prestan a la ocurrencia de un importante sesgo metodológico, la confusión de los efectos del recuerdo congruente con los correspondientes al recuerdo dependiente del estado de ánimo, que veremos en el epígrafe siguiente. Las experiencias autobiográficas cuyos recuerdos están siendo evocados presumiblemente generaron en la persona sentimientos con carga afectiva en el momento en que originalmente ocurrieron. Estos sentimientos pueden servir como una clave de recuperación adicional que facilita el acceso al evento recordado. En consecuencia, en estos trabajos frecuentemente resulta difícil discernir si el efecto observado se debe al estado de ánimo durante la codificación, recuerdo dependiente, o al propio contenido emocional del recuerdo, lo que sería el recuerdo congruente. Un ejemplo quizás ayude a comprender mejor este punto. Vamos a dar un sorbito ahora y seguimos. Vale. En su adolescencia, Laura recibió la visita de sus padres durante su estancia en un campamento de verano. Esta visita generó en ella sentimientos altamente positivos, pues, estado de ánimo feliz y jubiloso. Además, aquel día Laura fue premiada con un premio por su participación en un concurso de redacción. Este grato recuerdo se codificó en su memoria bajo un estado de ánimo también agradable. Al cabo de los años, Laura participó en uno de los experimentos antes descritos. Se le indujo un estado de ánimo feliz y se le pidió que evocara recuerdos de su adolescencia. Entre ellos, rememoró el evento en el que resultó premiada. El problema que se plantea al experimentador es que no puede garantizar que Laura haya recordado esa experiencia como resultado de la concordancia entre su estado de ánimo actual, positivo, y el contenido emocional del recuerdo, también positivo. Es decir, no puede asegurar que el efecto observado se deba a un fenómeno de recuerdo congruente con el estado de ánimo. Ello es así, en tanto que existe otra explicación alternativa, que supone que el estado emocional actual, positivo, ha funcionado como una clave específica para la recuperación de ese evento. Es decir, que el efecto observado se debe a un fenómeno de recuerdo dependiente del estado de ánimo. Se ha tratado de obviar este tipo de inconvenientes metodológicos utilizando un protocolo alternativo. En este procedimiento también se induce, en primer lugar, un humor positivo o negativo. Después el participante debe aprender una lista integrada por palabras con carga afectiva positiva, negativa y neutra. Por último, bajo un estado de ánimo congruente o incongruente con el que se indujo al principio del protocolo, se le solicita que evoque tantas palabras de la lista original como le sea posible. Se evalúan los mismos parámetros que en el protocolo anterior. Siguiendo esta metodología, el fenómeno del recuerdo congruente, que ha sido observado en numerosos estudios, tanto en personas emocionalmente sanas como en pacientes disfóricos y depresivos. Punto 623. Memoria dependiente del estado de ánimo. Este fenómeno de interacción entre la emoción y la memoria ocurre cuando el estado emocional sirve como contexto que se asocia con el recuerdo de un evento particular, de modo que algo aprendido en un estado de ánimo determinado se recupera mejor cuando ese estado afectivo es experimentado de nuevo. Es decir, estados de ánimo concordantes durante los procesos de codificación y de recuperación mejoran el recuerdo, y ello con independencia del tono afectivo del material a recordar. Así evocamos más fácilmente un chiste oído en un entorno festivo que cuando estamos alegres, que cuando nuestro estado de ánimo está decaído. Pero dado que el tono emocional de la información a recordar no es relevante para este fenómeno, un humor triste tendría el mismo efecto facilitador si el chascarrillo hubiera sido oído originalmente en un velatorio. De hecho, una medida clave de control tiene como fin asegurar la neutralidad afectiva del material a recordar. De no ser así, resultaría difícil determinar la causa del efecto observado. En la vida cotidiana resulta poco probable que se produzca un fenómeno puro de recuerdo dependiente, ya que lo más frecuente es que el tono emocional de un evento se relacione con el estado emocional de la persona durante su codificación. Desde luego, no es lo habitual oír chistes en un velatorio.
¿Por qué la coincidencia del estado de ánimo durante la codificación y la evocación facilita el recuerdo consciente de una información? El fenómeno de recuerdo dependiente es un ejemplo del principio de especificidad de la codificación. De acuerdo con él, al aprender una información nueva, la huella de memoria correspondiente se combina con una clave o señal de recuperación, que posteriormente activará el recuerdo de tal información. De este modo, el estado de ánimo durante la codificación de un evento queda asociado a él, actuando como una clave de recuperación que facilita su evocación posterior. Siguiendo este principio, un estado de ánimo feliz señalaría aquella información que ingresó en la memoria bajo un estado emocional positivo, en tanto que un humor triste haría lo propio con los contenidos aprendidos en un estado emocional negativo. En un estudio clásico, se indujo a los probandos un estado de ánimo feliz o triste, y luego se les pidió que memorizaran 2 listas de 16 palabras de tono afectivo neutro. Después se les instó a que recordasen tantos vocablos como les fuera posible, recuerdo libre, mientras que se encontraba en un estado de ánimo idéntico u opuesto al de la fase de aprendizaje, como puede apreciarse en este cuadro 4.5, los resultados de este trabajo confirmaron el fenómeno de la recuperación dependiente. Se recordaba mayor número de palabras cuando el estado emocional durante la fase evocación era el mismo que el de la fase de aprendizaje. Los participantes que memorizaron la lista sintiéndose felices recordaban más ítems bajo ese estado de ánimo que estando tristes, y lo contrario ocurría con quienes la habían aprendido bajo un humor triste. Este fenómeno se ha observado en tareas de memoria implícita. En un estudio realizado por Ruiz Caballero y González, probandos con puntuaciones altas o bajas en el inventario de depresión de Beck, aprendían de forma incidental una lista de vocablos con carga afectiva, y después debían realizar una tarea de recuerdo implícito consciente en completar palabras de las que ofrecían solamente la raíz. Por ejemplo, zap, alm, lap, para, en este caso, zapato, almacén o lápiz. Algunas de estas raíces correspondían a vocablos que aparecían en la lista original, con carga emocional positiva, negativa o neutra, mientras que en otras eran completamente nuevas. Los participantes que puntuaron bajo en el BDI, que vimos antes, completaron más palabras positivas que negativas de la lista original, en tanto que los que puntuaron alto se comportaron de forma inversa. Entonces quedémonos un poco con todos estos puntos que hemos visto, como nos dice el 4.6, que es un resumen de los principales efectos de la emoción sobre la memoria. Esa codificación congruente con el estado de ánimo que vimos, ese recuerdo congruente con el estado de ánimo, y la memoria dependiente del estado de ánimo, que hemos visto todo esto del final. La conclusión es que hay que estudiar felices y luego ir al examen felices. Exacto, todo feliz. Y así ya te acuerdas de todo. Exacto. Es la única forma. Sí. No hay otra. Tienes que estar sonriendo mientras vas marcando las... O estudias súper triste y vas súper triste, pero que vaya acorde. Te pones ya música melancólica para ya hundirte en la miseria absoluta, pero como es un extremo, está bien. Claro. No, pues está bien, está bien. A ver, son cosas que no muy obvias, hay algunas que no son obvias, pero otras un poco sí. La verdad. Porque fuera de la investigación y demás, hay cosas que tú, sin estudiar psicología y sin estudiar nada, entiendes que es congruente e incongruente con ello. Claro, solo por experiencia de vivir ya. Claro, exacto. Pero bueno, no tiene nada que ver con después sabértelo de esta forma, sabértelo bien. Pero bueno, quiero decir que hay cosas que deduces tú, porque es una materia que, si eres un ser humano, pues pasas por unas emociones, lógicamente. Sí. Y de ellas sacas conclusiones. Es parte del aprendizaje de uno mismo. Pero bueno, después ves que aquí hay gente que se ha dedicado a investigarlo de un proceso más científico y demás, y claro. Pero comprobarlo de verdad. Sí. Esto es así porque yo lo veo así o porque realmente es así. Exacto. Vale, eso fue el punto 6. Acabamos el punto 6 y ahora nos vamos al punto 7. Emoción y procesos de pensamiento. Emoción y categorización. Bueno, no sé, creo que es el último punto este. ¿Puede ser? Sí, de este tema me parece que sí. Me parece que... Sí, hasta la 2.14, sí. Vale. Pues perfecto. Emoción y procesos de pensamiento.
Te voy a dejar la cabeza taladrada de tanto hablarte. ¿Qué va? Emoción y categorización. Las categorías constituyen representaciones mentales de un conjunto o clase de elementos, por ejemplo, aves, plantas, medios de transporte, alimentos, de manera que nos permiten tratar de forma idéntica todos los elementos incluidos dentro de una clase determinada. Así, por ejemplo, los miembros de la categoría perros comparten una serie de características. ¿Cuáles son? Pues que ladran, que tienen pelo, que tienen 4 patas, que nos permite identificarlos como tales y ajustar nuestra conducta en base al conocimiento que poseemos sobre ellos. En definitiva, la categorización hace posible que podamos manejar mentalmente nuestro entorno, optimizando nuestra interacción con él. Pero no todos los miembros de una categoría poseen idéntico grado de representatividad. De hecho, existe una estructura interna que organiza jerárquicamente estos elementos en función de su tipicidad y prominencia. Así, hay unos ejemplares, conocidos como prototipos, que actúan como referente de la categoría, en tanto que otros resultan menos relevantes y ocupan lugares marginales en la estructura categorial. Por ejemplo, canario y águila son ejemplares prototípicos de la categoría aves, mientras que avestruz y correcaminos lo son en menor grado, y kiwi y emú son miembros marginales. Estos procesos de categorización pueden verse influidos por el estado emocional. En concreto, el afecto positivo tiene un doble efecto sobre la estructura categorial con la que organizamos nuestro entorno. Por una parte, emociones como la felicidad o la alegría amplían y enriquecen el contenido de la categoría, favoreciendo la inclusión en la misma de elementos de parecido familiar marginal. Por ejemplo, bajo un humor positivo es más fácil que, junto a miembros como autobús, coche o tren, consideremos camello y jack como elementos integrantes de la categoría medios de transporte. Por otra parte, este tipo de emociones promueve la flexibilidad cognitiva, facilitando la asociación de ideas y el establecimiento de relaciones diversas y novedosas entre estímulos. En este sentido, un estado de ánimo positivo permeabiliza los límites de las categorías, haciendo posible que un mismo elemento esté adscrito a varias de ellas. De este modo, por ejemplo, papel de aluminio pertenece a la categoría envoltorios, pero un estado de ánimo alegre puede favorecer que se adscriban también a la categoría de materiales conductores. En un momento dado, esta pertenencia pluricategorial puede permitirnos colegir la idea, nunca había escuchado esa, bueno, claro, colegir, sí, la idea de que un envoltorio de chicle puede hacer las veces de un fusible, lo que eventualmente puede sacarnos de un apuro, coche, casa. La flexibilidad asociativa también se establece entre los miembros de una misma categoría. Por ejemplo, en el ámbito de las prendas de abrigo, se establecen asociaciones del tipo guante-mano o calcetín-pie. Un estado de ánimo positivo favorece nexos menos ortodoxos, del tipo calcetín-mano. Tal vinculación, en principio paradójica, puede resultar clave bajo determinadas circunstancias. Imaginemos lo oportuno de esta ocurrencia en el caso de personas extraviadas en zonas de alta montaña. En definitiva, esta ductilidad cognitiva constituye un componente básico de la conducta creativa. A este respecto, no deja de ser curioso que los estados de euforia excesiva, propios de los cuadros bipolares, ocasionalmente se asocien con repuntes significativos en la productividad intelectual y artística. Ahora bien, este fenómeno no es generalizable a todos los estímulos. El afecto positivo influye en la categorización del material de tono afectivo neutro positivo, pero no afecta al modo en que está organizado el material de la valencia negativa. Esto es bastante importante. Ya no solo porque esté subrayado, pero el afecto positivo influye en la categorización del material del tono afectivo neutro positivo, pero no afecta al modo en que está organizado el material de valencia negativa. Vale, ya entiendo. Es un poco así... Ahora creo que te explican algo más. Sí, seguro. Como siempre hago, me adelanto. Pero eso está muy bien, porque le buscas la lógica antes de que te den el ejemplo o lo que sea. Es que lo necesito porque necesito entenderlo, ¿sabes? No lo doy chapado. Pero se ve que lo que me dificulta a mí y el que después lo expliquen es bueno. O sea, es una buena señal para mí porque, en plan, yo estoy leyendo esto y si digo, ostras, ¿sabes? Me resulta un poco... Lo medio entiendo, pero me vendría bien una explicación un poco menos... Sí, una aclaración. Claro, menos enrevesada. Y después coge y sigue, eso es buena señal.
Eso es que ellos mismos, los que están creando el libro, se dan cuenta de que, de que ahí hay algo. Y mira, bueno, a lo mejor no lo dice, pero... Es decir, un estado de ánimo, sí, de ánimo alegre o feliz... Siempre, es que hago igual siempre, tío. Es decir, un estado de ánimo alegre o feliz puede mejorar la percepción categorial que tenemos de un padre o de un amigo, pero no la de un violador o un terrorista, ¿vale? Se entiende mucho mejor con ejemplos siempre. Sí. Pero bueno, tiran mucho por violaciones, también te digo. Pero porque es algo es para marcar, fuerte, ¿sabes? Claro, que te va a ayudar a recordar. Ah, amigo. Vale. En consecuencia, el influjo del afecto positivo sobre la categorización no se debe a un sesgo afectivo que induce a la persona a hacer una estimación global, también más positiva de su entorno. Por el contrario, parece existir un procesamiento específico de la información que justifica la ocurrencia de este efecto. En este sentido, el afecto positivo vendría a destacar los contenidos para los que ya existen pensamientos y esquemas positivos en la mente de la persona. La emoción como criterio de categorización. Los criterios que determinan la formación de categorías son muy variados, pero frecuentemente se construyen en base a la similitud perceptiva o estructural de sus elementos, o por su afinidad funcional en la consecución de metas. No obstante, los estados emocionales también pueden actuar como un criterio de coherencia conceptual, de modo que los objetos y eventos que desencadenan la misma emoción se agrupan en categorías de respuesta emocional, ¿vale? Un grupo categorial de esta clase podría acoger elementos tan dispares como un chiste, un bautizo, un diploma, un caramelo, una mascota, un día soleado, una felicitación, una excursión y el rostro de un hijo, ya que todos ellos activan una emoción común, que es la alegría. Vale, ya entiendo. Vale. Sí, desencadenan la misma emoción y se agrupan en categorías de respuesta emocional. Vale. Bien. La teoría de la categorización de la respuesta emocional propone que un grupo de emociones específicas proporciona la estructura mental para la categorización de la respuesta emocional, es decir, tratamos como equivalentes aquellas cosas que despiertan en nosotros sentimientos específicos, pues de ira, de felicidad, de miedo. En el ejemplo de antes era de alegría, pero no tiene por qué ser alegría, puede ser ira, felicidad, miedo, tristeza. Entonces, bajo el influjo de uno de tales estados afectivos, resulta más probable que utilicemos la equivalencia de la respuesta emocional como criterio de categorización y que, de acuerdo a ella, reorganicemos los conceptos de estas categorías de respuesta emocional. La reestructuración de los conceptos en estas categorías se debe al menos en parte a la atención selectiva, a las características afectivas de los objetos y a las respuestas emocionales asociadas con ellos. Diversos estudios corroboran la idea de que en la categorización de la respuesta emocional, la adscripción de los estímulos a una determinada categoría se hace en base a la atención selectiva a la equivalencia de la respuesta emocional evocada por ellos. En estos trabajos, bajo un estado de ánimo feliz, triste o neutral, los participantes observaban secuencialmente todos los pares posibles de un conjunto de rostros de hombres y mujeres que expresaban felicidad o tristeza. Su tarea consistía en evaluar la similitud de cada pareja de caras. Se observó que los probandos felices y tristes efectuaban sus juicios de semejanza atendiendo básicamente a la expresión emocional de los rostros, en tanto que los que se encontraban en un estado afectivo neutro lo habían hecho en atención al sexo de las caras. Estos resultados sugieren que las emociones influyen sobre la atención selectiva, determinando que el estímulo afectivo y sus efectos, las respuestas emocionales, reciban mayor atención. En resumen, las emociones positivas afectan al modo en que percibimos y organizamos nuestro entorno. Por una parte, agilizan y confieren ductibilidad a los procesos de adscripción categorial, favoreciendo el establecimiento de asociaciones originales y novedosas, base para el pensamiento creativo e innovador. Por otra parte, actúan como criterio de categorización, determinando el agrupamiento de objetos y eventos en función de la respuesta emocional asociada con ellos. Vale, y aquí nos salta el cuadro resumen de los principales efectos de la emoción sobre la categorización, que es lo que estábamos viendo, que es la evidencia, los factores moduladores y la emoción como criterio de categorización. Vale, nos vamos al punto 7.2, que es emoción, solución de problemas y toma de decisiones. Ay, que me seco por dentro. Agüita rica. Sí, que lo noto en la voz, me va cambiando hasta el tono y todo, tío. Claro, es que tanto tiempo hablando al final
Te va destruyendo la garganta. Un poquito, sí. Aparte, si ya, al haber leído ya antes por la mañana también, yo creo que vas arrastrando un poquito, ¿sabes? Aunque sea muy poquito. Vale, la emoción en la resolución de problemas. En consonancia con esta forma de categorizar el entorno, un estado emocional positivo también fomenta la flexibilidad cognitiva en la elaboración de soluciones a situaciones problema. Un estado de ánimo positivo permite dar respuesta a situaciones de demanda proyectando soluciones más originales e innovadoras. Este aumento en la creatividad se debe, por una parte, a que el material de valencia positiva es más diverso, se organiza en grupos conceptuales más amplios y se halla mejor interconectado que otro tipo de material. Por otra parte, un estado de ánimo positivo actúa precisamente como señal de recuperación para este tipo de material. De este modo, cuando nos sentimos felices, tendemos a evocar una mayor cantidad de contenidos de índole positiva, generando un contexto cognitivo en el que resulta más probable el surgimiento de ideas insólitas y creativas, aunque no por esto menos eficaces. A ello hay que añadir el hecho de que un estado de ánimo positivo informa a la persona de que la situación en la que se encuentra es segura y favorable, propiciando un tipo de pensamiento divergente más inclinado a explorar nuevas alternativas. Son numerosos los estudios en los que se constata que el afecto positivo mejora la habilidad de las personas para organizar conceptos de formas variadas y acceder a perspectivas cognitivas alternativas a las usuales. Este efecto ha sido estudiado en el laboratorio haciendo uso de una serie de tareas que proporcionan una medida de creatividad e innovación en la solución de problemas. En una de ellas, conocida como el problema de la vela, se facilitan al participante los siguientes elementos: una caja con chinchetas, una vela y un estuche con cerillas, y se le pide que fije la vela a la pared de modo que pueda arder sin que se vierta la cera sobre el suelo. El principal escollo, a salvar, me encanta esa palabra, escollo, la voy a utilizar de aquí en adelante. El principal escollo a salvar para encontrar la solución a este problema es una categorización rígida sobre la funcionalidad de cada uno de estos elementos, que nos lleva a percibir las cajas como lugares para guardar cosas. Los probandos a los que se ha inducido un afecto positivo superan más fácilmente esta fijeza funcional, asignando a la caja otras funciones distintas de las habituales, caja como soporte. Esto les permite hallar la solución al problema más frecuentemente que los controles, en un estado afectivo neutro, de manera que reestructuran la situación de forma que la caja pasa a utilizarse como plataforma, que una vez fijada a la pared, mediante chinchetas, hace las veces de improvisada palmatoria. No solo se han utilizado problemas de reorganización, como el que se acaba de describir, sino también de razonamiento semántico. En este sentido, otra tarea típica de este tipo de estudios consiste en una adaptación del test de asociaciones remotas. Esta prueba, basada en la teoría de la creatividad de Mednick, ha sido validada como medida de las diferencias individuales en esta variable. En ella, en cada ítem se presenta al probando una tríada de palabras y se le pide que encuentre un cuarto vocablo que la relacione. Por ejemplo, fugaz, polvo, actor. Y ahora, bueno, yo ahí pensaría estrella. También, en este caso, las personas que realizan la tarea bajo un estado de ánimo positivo muestran mayor flexibilidad cognitiva y creatividad en la búsqueda de soluciones. En el ejemplo, estrella. Mira, soy feliz, chaval, no lo sabía. Bien. Bien, estado de ánimo positivo. Dios, que solo estoy. En suma, el afecto positivo facilita la solución de problemas, mejorando la habilidad para integrar ideas y percibir de forma novedosa los diferentes aspectos del dilema a resolver. No obstante, tanto este efecto como el observado en la categorización no se deben ni a la ocurrencia de un sesgo, que lleva al participante a percibir todo de forma más positiva, ni a un estilo de procesamiento de la información no sistemático. Por el contrario, la interacción entre el afecto y el tono emocional del material o los requerimientos de la tarea sugiere la existencia de procesos específicos promovidos por el afecto positivo. Papel de la emoción en la toma de decisiones. Tomar decisiones es una de las actividades más frecuentes en la vida de las personas, y su relevancia viene determinada por las consecuencias de la decisión. La toma de decisiones requiere el concurso de procesos cognitivos que permitan analizar los pros y contras de cada una de las opiniones y decidir un plan de acción adecuado. Sin embargo, la toma de una decisión no se realiza al menos exclusivamente en base a un proceso de elección racional. Por el contrario, cada vez es mayor la evidencia que indica que una motivación hedónica es el criterio que subyace a nuestras decisiones.
Así, por ejemplo, la adopción de una conducta de riesgo para la salud, como puede ser fumar o practicar sexo sin protección, se debe más a la anticipación de una recompensa a corto plazo que a la evaluación razonada de los riesgos potenciales que implica a largo plazo. De este modo, en cada situación de elección se generan unos correlatos emocionales positivos o negativos en función de las consecuencias, agradables o aversivas, que se derivan de ella. En la toma de decisiones, esta experiencia emocional contribuye a optimizar el proceso de deliberación, resaltando determinadas opciones de acuerdo a los resultados de riesgo favorables que tuvieron en el pasado. Este efecto acelera y simplifica el proceso de deliberación, pero además el tono afectivo, en el momento en que se evalúan las diferentes opciones, interactúa con variables propias del participante que decide: conceptuación de la situación, motivación por la tarea, expectativas de control sobre los resultados de la elección y de la situación en la que se lleva a cabo la deliberación, que sería la valencia afectiva, utilidad, relevancia y consecuencias. De este modo, el proceso de toma de decisiones no se desarrolla automáticamente, sino que depende de la interpretación que el individuo hace de la situación. Punto A. Estado afectivo y decisión en situaciones de riesgo. En este marco interactivo entre la emoción y la cognición, se han estudiado los efectos que un estado emocional positivo causa sobre nuestros procesos de deliberación. Una apreciación superficial puede llegar a suponer que bajo un humor positivo, las personas se tornan más osadas y atrevidas a la hora de tomar decisiones que implican riesgo. Así, por ejemplo, pensamos que el afecto positivo favorece el que la persona estime de forma más optimista las posibilidades que tiene de conseguir ganar una situación de apuesta, inversión en bolsa, póker, carreras de caballos. Sin embargo, esta apreciación es cierta solo a medias. Individuos a los que se ha inducido un estado de felicidad muestran mayor proclividad que los controles a asumir riesgos cuando se les plantea una situación hipotética, en la que el riesgo es pequeño y las pérdidas resultan poco relevantes. Ahora bien, cuando la situación que deben enfrentar supone un riesgo real de sufrir pérdidas significativas, entonces se tornan más bien más conservadores que los controles. Es decir, cuando el riesgo es bajo, el afecto positivo nos impulsa a ser más audaces, mientras que cuando es alto nos hace ser más prudentes. Estos resultados han sido interpretados como el producto de un proceso de regulación del humor, que tiende a preservar el estado de ánimo positivo y a reparar el negativo. En consonancia con ello, cuando nos sentimos felices, rechazamos cualquier decisión que implique un riesgo elevado, porque sufrir una pérdida potencial vendría a desbaratar también nuestro estado de bienestar subjetivo. En cambio, la posibilidad de una ganancia en una decisión de bajo riesgo serviría para mantenerlo o incluso aumentarlo. Es decir, el afecto positivo mejora nuestras estimaciones acerca de la posibilidad de obtener buenos resultados, pero al mismo tiempo intensifica también los efectos negativos de una posible pérdida, ya que de producirse esta implicaría a la vez un menoscabo material y afectivo. Punto B. Estado afectivo y toma de decisiones complejas. La influencia del afecto positivo se ha estudiado también en relación a un tipo de decisiones caracterizado por la variedad de alternativas de elección y por la complejidad de los factores a considerar en el proceso de deliberación. Situaciones de esta índole son las que nos plantea en la vida ordinaria cuando decidimos, por ejemplo, la carrera universitaria que vamos a estudiar. Adquirimos una vivienda o un automóvil. Optamos entre diferentes ofertas laborales o seleccionamos un centro educativo para nuestros hijos. La adopción de una decisión implica evaluar y sopesar numerosas variables, haciendo más difícil llegar a una resolución satisfactoria. En estas situaciones, los estados afectivos positivos nos permiten deliberar de una forma más rápida y eficaz, pero sin que ello vaya en detrimento de un procesamiento esmerado de las alternativas de elección. En uno de los primeros estudios realizados en esta área, se planteaba a los participantes una tarea que consistía en la compra hipotética de un automóvil. Debían elegir entre 6 modelos que diferían en 9 características: precio, consumo, equipamiento. Aquellas personas a las que se había inducido un humor positivo realizaron la elección más rápidamente. Fueron menos reiterativas en la exposición de las alternativas y excluyeron de la deliberación características que carecían de relevancia para la compra. Un perfil similar se ha obtenido en un estudio realizado en contextos más naturales, por ejemplo, en el trabajo de Isen. Los participantes eran residentes de medicina
que debían determinar cuál, entre 6 historias clínicas, correspondía a un paciente diagnosticado de cáncer de pulmón. En cada uno de los 6 casos se facilitaba además el resultado de 9 pruebas clínicas, placa de tórax, análisis de sangre, esputos, relevantes para lo que sería el diagnóstico. Al igual que en los otros trabajos, los estudiantes con un estado de ánimo positivo identificaron antes al paciente, pero además fueron también más eficientes. Así, superando los requerimientos de la tarea, diagnosticaron al resto de los pacientes y en algunos casos sugirieron un posible tratamiento. Aún más, el análisis de los protocolos diagnósticos seguidos por estos residentes muestra un estilo de procesamiento de la información caracterizado por la tendencia a integrar los datos, en lugar de considerarlos de forma aislada. Esta disposición para amalgamar el material cognitivo evita que el participante se vea abrumado por la información disponible, evitando el desconcierto y agilizando la resolución del dilema. Abundado en este mismo contexto médico, se ha observado que los clínicos, bajo un estado de ánimo positivo, en contraposición a aquellos cuyo humor es negativo, tienden a ignorar o distorsionar menos la información que no se ajusta a sus hipótesis diagnósticas, es decir, basan sus decisiones en una consideración global de la información disponible. Tomados en conjunto, estos estudios indican que el afecto positivo afecta favorablemente a la toma de decisiones complejas, promoviendo un análisis sistemático e integrador del material disponible que aumenta la eficacia del proceso de deliberación. Vale. Conclusión. Aparte de ir feliz a los exámenes después de haber estudiado feliz también, si quieres que te diagnostiquen bien cuando vas al médico, le tienes que contar un chiste o algo. Un poco todo. A ver, es de un poco de sentido común, tío. Si tu estado anímico está bien, pues por norma general suele ir ligado a muchas otras cosas que van a ir mejor. Sí, más creatividad, más todo. Si vas un poco plop, pues ya todo va cuesta abajo. Supongo que para escribir poesía en una época romántica o acabar siendo un poco más complicada la cosa, pues a lo mejor un extremo de insatisfacción y demás, pues puede que sea un grado de mayor creatividad, pero al parecer cada vez se ve menos, tío. Porque sí, porque siempre se tendió a pensar que, por ejemplo, pues la noche estrellada de Bangkok o cualquier cosa de estas, todo venía como por un sufrimiento y que todo el sufrimiento iba ligado a la genialidad. Los genios tenían que sufrir o que tenían tal. Pero no, yo cada vez lo veo menos, tío. A medida que vas leyendo estas cosas y entendiendo un poco, no es exactamente eso. Han pasado por una serie de circunstancias que les han hecho ver la vida de otra manera. Claro, es la experiencia más que el momento. Exactamente. Y el ver la vida de esa manera, pues como es un punto original y diferente al de la inmensa mayoría, se aprecia de una forma diferente, pero no necesariamente es mejor. ¿Sabes? No decir, vale, pues esta obra de arte es mejor porque el tío estaba trastornado. No tiene nada que ver. ¿Es cierto que muchos han sufrido? Sí, es cierto. Pero ¿quién no? Sí, pero de eso han sacado algo bueno. Claro, porque muchos han encontrado una vía de escape, una válvula. Sí. Algunos utilizan la música, otros utilizan pues una obra de arte, como puede ser la pintura. Cada uno encuentra su sitio. El problema es pues cuando no lo encuentras. Ahí sí ya es más fastidiado. Sí, ella sí que se hace bola. Claro. Vale, pues acabamos el tema en un día. Y los siguientes ya son como más llevaderos. Vale. Porque ya son como... tienen un toque diferente. Vale. Pues tema 5, la sorpresa, el asco y el miedo. Lo vamos a dejar por aquí en la introducción para el próximo día. Y listo, calisto. Hasta la próxima y gracias. Chao, chao. Chao.